Muy buenas noches, si gustan nos ponemos de pie. Y le encomendamos a Dios nuestro Señor este momento diciendo juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Señor que envíe su Espíritu Santo para que sea Él quien ilumine nuestra mente y mueva nuestro corazón. Que sea Él quien nos ayude a comprender más y mejor su palabra y su mensaje. Septiembre es el mes de la Biblia, por eso esta clase la vamos a dedicar de un modo especial a comprender mejor la palabra, de dónde surge y por qué se le llama a este mes el mes de la Biblia. Pedimos también la intercesión de Santa María de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de América, para que nos cubra con su manto y nos lleve de la mano hacia su Hijo Jesús. Decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Como les decía en la oración, septiembre es el mes de la Biblia. Vamos a dedicar esta clase especialmente para conocer un poco más acerca de este mes y para comprender también cuáles son las versiones bíblicas que conviene que nosotros tengamos, leamos, asimilemos y tratemos de llevarlo a la vida. Durante septiembre, los católicos celebramos el mes de la Biblia. Se fomentan los estudios, se invita a las personas a que acudan a los lugares donde se enseña la Sagrada Escritura, se promueven las semanas bíblicas en las parroquias. Ordinariamente, a lo largo de una semana se va llevando algún estudio bíblico, o también en algunos otros lugares o centros formativos se invita a los fieles a leer primero y luego a vivir sus enseñanzas, porque la palabra de Dios debe ser llevada a la vida de todos los días. ¿Hay alguna razón particular para que septiembre sea denominado el mes de la Biblia? Sí, lo hay. El 30 de septiembre honramos la memoria litúrgica de San Jerónimo, un gran exegeta, es decir, un gran comentador y traductor de la Biblia, de sus idiomas originales, que fueron el hebreo y el griego al latín. Tenemos aquí una representación iconográfica de San Jerónimo. Él estuvo por mucho tiempo en Jerusalén leyendo, estudiando y profundizando acerca de la palabra de Dios para poder traducirla a un idioma más comprensible para los fieles. Esta fue la versión a la que se le llamó la Vulgata. Vulgata viene de una palabra latina, vulgus, que significa pueblo. Quiere decir que la Vulgata es una versión popular de la palabra de Dios. Lo que pasa es que en aquel tiempo, ustedes recuerden, fuertemente influenciados por el Imperio Romano, la gente comprendía más el latín que el hebreo y el griego, los idiomas originales en que fue escrita la Sagrada Escritura. Esta versión, la Sacra Vulgata, se convirtió en la oficial de la Iglesia Católica, al menos hasta el año 1979, cuando se hizo, de acuerdo a esta versión, una nueva traducción latina llamada la Nueva Vulgata. Pero como ustedes pueden ver, se convirtió en la Biblia oficial de la Iglesia Católica. Esta Biblia fue encomendada a San Jerónimo por el Papa San Dámaso en el año 382 de nuestra era. Nuestros hermanos evangélicos, es decir, aquellos hermanos nuestros que aunque son cristianos no tienen perfecta comunión con la Iglesia Católica, entendemos a las sectas protestantes, que prácticamente tienen tres grandes verdades doctrinales en las cuales ellos creen: la Santísima Trinidad, así como nosotros, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También ellos creen en la sola Escritura, es decir, como única fuente de revelación, es decir, de que Dios se nos ha querido dar a conocer, la Biblia. Ellos no aceptan el magisterio de la Iglesia,
no creen en la tradición de la Iglesia, sino solamente en lo que dice la Biblia. Y también ellos toman en cuenta la fe como la única forma de poder alcanzar la salvación, de tal suerte que no son las obras, no es lo que nosotros podamos hacer lo que nos alcanza la salvación, sino únicamente, como dice San Pablo, la fe en Jesucristo. Pues nuestros hermanos evangélicos aluden a otra razón para poder celebrar durante este mes la Sagrada Escritura, y es que un día como hoy, 26 de septiembre, pero del año 1569, se imprimió por vez primera la Biblia totalmente en español. Ya había habido algunos otros avances de la Biblia o traducciones de la Biblia en nuestro idioma, pero totalmente española, esta fue la primera vez. Contenía como un apéndice, es decir, algo que se pone al final y de lo cual incluso se podría prescindir, los libros deuterocanónicos. Los libros deuterocanónicos son libros que fueron incorporados al canon bíblico, es decir, a esa regla que marca qué libros sí pueden ser considerados inspirados por Dios y por lo tanto que pueden estar contenidos en la Biblia en una deutero, es decir, en una segunda oportunidad. 7 libros del Antiguo Testamento no fueron escritos en hebreo, sino en griego. Y por eso se dudó de ellos en algún tiempo en algunas comunidades. Estos 7 libros son Eclesiástico, Primera y Segunda de Macabeos, Judith, Tobías, Sabiduría y Baruc. Quiere decir que esta Biblia tenía como apéndice estos libros deuterocanónicos, y su autor fue Casiodoro de Reina. Él vivió del año 1520 al año 1594. A esta Biblia se le conoce como la Biblia del oso, y es que tenía en la pasta, como ustedes pueden ver el icono gráfico, un oso comiendo miel de un panal. Por eso se le conoce esta Biblia como la Biblia del oso. Años más tarde fue escrita una traducción similar, publicada en 1602, la versión que se conoció como Reina Valera. De esta edición anterior se editaron 2.600 ejemplares, y para que ustedes se den una idea, para 1596, y pese a las restricciones y a las prohibiciones que se tenían, todas las Biblias lograron agotarse. Como ustedes ven, fue un gran bestseller, ¿verdad? En su tiempo lo fue. La versión Reina Valera la corrigió Cipriano de Valera en el año 1602. Esta Biblia, la tienen allí representada, fue una versión sin deuterocanónicos. Es decir, ahora ni siquiera como apéndice se tenían estos 7 libros que no fueron escritos, repito, en hebreo como los originales antiguos, los otros 39 libros del Antiguo Testamento, sino en griego, así, al estilo de la Biblia de Lutero, al estilo de la Biblia de nuestros hermanos protestantes. Estos datos son interesantes, fíjense bien. La Biblia cuenta con 1.189 capítulos, 31.103 versículos y tiene alrededor de unas 773.693 palabras. ¿Por qué decimos que alrededor? Se trata de una cifra aproximada. Ustedes saben que en los distintos idiomas pueden tener más o menos palabras, incluso aunque estén en el mismo idioma, pero las distintas versiones pueden cambiar. A veces yo puedo decir una misma idea con una frase de 3 palabras, alguien más la podrá decir con 5, 6 o hasta 10 palabras diferentes. Por eso es una cifra aproximada. La Biblia ha sido traducida en 2.350 idiomas y dialectos, y de hecho ya se ha editado en el sistema Braille para nuestros hermanos ciegos en 28 volúmenes. Para que ustedes se den una idea, una hoja tamaño carta que nosotros redactamos en Braille sale aproximadamente en 17 hojas. Por eso es que la Biblia en Braille se tiene en 28 volúmenes. Y desde que se comenzó a imprimir, ustedes saben, y lo vamos a ver enseguida, que la Biblia fue el primer libro en ser impreso, ¿verdad? Se han hecho alrededor de unas 4.000 millones de Biblias. Sigue siendo pues el libro más impreso, el libro más vendido.
Quisiéramos que fuera el libro más leído y más asimilado y más vivido, pero bueno, contentémonos con este récord. ¿Por qué existen tantas Biblias? Esta es una pregunta que tal vez muchos de nosotros nos hemos hecho en alguna ocasión. La palabra de Dios, al haber sido escrita en otros idiomas, pues no es tan comprensible para nosotros. Y esto, aunque nos duela, es verdad. La Biblia no fue hecha para nosotros. ¿Qué queremos decir con esto? Los autores de la Biblia no estaban pensando en los hombres y en mujeres del siglo XXI. Ellos pensaban en los hombres y mujeres de su tiempo. Lo hicieron para sus paisanos, para sus coterráneos, para sus correligionarios. Sin embargo, para tratar de acercarnos el mensaje contenido en las páginas bíblicas, muchos autores se han dado a la tarea, no fácil, no sencilla, pero muy importante, de traducirla. La Biblia, fíjense bien, es única. Es la palabra de Dios. Sin embargo, no todas las Biblias tienen el mismo contenido. Y aquí lo pongo con comillas. ¿Qué queremos decir? Pues que hay muchas versiones. Y todas ellas cuentan pues con algunas variaciones en su lenguaje, en su presentación, en sus costes, etcétera, etcétera, etcétera. Para saber si nuestra Biblia es católica, debe tener al menos dos principales distintivos. El primero de ellos es un labelo canónico, es decir, algo que nos dé seguridad de que lo que vamos a encontrar en esta Biblia no está en contra ni de la fe ni de las costumbres. Se puede dar por un nihil obstat. Estas son dos palabras en latín que significa nada obsta. Es decir, no hay problema. Lo que aquí encuentres en esta Biblia, tú puedes leerlo sin preocupación. Y también un imprimatur. Imprimatur significa puede imprimirse o imprímase. Y esto ordinariamente cuenta con la firma de un obispo católico. ¿Por qué digo que un obispo católico? Pues porque hay obispos de otras denominaciones. Si nosotros queremos una Biblia católica, tenemos que tener la seguridad de que estas Biblias han sido aprobadas por los obispos, es decir, por los sucesores de los apóstoles que están en plena consonancia, en plena comunión con el Papa. Repasemos cuáles son las versiones católicas y españolas más comunes, más frecuentes. Comencemos por la Biblia de Gutenberg. Dudo que ustedes tengan alguna de estas Biblias, porque solo se hicieron 180 Biblias y todas ellas son únicas. Fue impresa en el año 1456 en Maguncia, Alemania. Esta Biblia también se llamaba de 42 líneas. ¿Por qué se le llama así? Bueno, pues porque eran 42 líneas las que se imprimieron en cada hoja, como ustedes ven allí, a 2 columnas. Y se hizo así, con unas prensas, como se hicieron los primeros libros de la imprenta. Se acomodaban las letras al revés, ¿verdad? Se llenaba de tinta y bajaban las prensas. Algunas de ellas se hicieron en papiro, otras se hicieron en hojas de papel, pero todas, fíjense bien, todas las Biblias fueron únicas. ¿Por qué? Como ven, los adornos, las florecitas, todo lo que se hace a los lados de la Biblia fueron hechas a mano. Esto quiere decir que ninguna Biblia es igual a otra Biblia. Son únicas y por eso son Biblias de museo. De algunas sí se tiene la Biblia completa, de otras solo algunos libros y de algunas solo se tiene una página. También esta Biblia tenía 1282 hojas. La Biblia Nácar Colunga era muy característica porque tenía los 5 panes y el pescadito, ¿verdad? Una representación que nos recuerda la multiplicación de los panes de nuestro Señor. La primera versión bíblica católica española, por eso es muy importante esta Biblia. Hay algunos que dicen que es la mejor. Hay un adagio latino que reza prima melior, que significa la primera es mejor. Por eso se cree que es una de las mejores versiones, obra de Alberto Colunga y de Eloíno Nácar, por eso se llama Nácar Colunga. Esta Biblia fue impresa en 1944, anterior al Concilio Vaticano II, y también marcó pues el camino, la referencia a todas las versiones posteriores.
La Biblia Latinoamérica, mal llamada latinoamericana, obra de la Sociedad Bíblica Católica Internacional, por sus siglas SOBICAIN. Esta Biblia tuvo su apogeo en la década de los 80s. Esta Biblia tenía una peculiaridad de que era muy económica, por eso en todos los hogares prácticamente, todos nosotros quizás tenemos una Biblia Latinoamérica en casa. Sin embargo, se le han hecho algunas críticas, sobre todo no al texto, sino al contexto, es decir, a las notas de pie de página, que se cree que están fuertemente influenciadas por una teología muy nuestra, la teología de la liberación, muy criticada, y por eso algunos desaconsejan esta traducción bíblica, pero ha hecho algo muy bueno: acercar la palabra de Dios a todos nuestros hogares. ¿Por qué? Porque era una versión muy económica. La Biblia de América, traducida por un grupo de 30 especialistas y fue adaptada por 4 biblistas latinoamericanos, entre los cuales está el obispo Carlos Aguiar Retes, quien fuera también presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana. Bueno, pues muy nuestra. Como ven, es una versión muy buena de la Escritura. De hecho, aquí en la Arquidiócesis de Guadalajara se ha tomado por muchas instituciones, por muchas secciones y comisiones como la Biblia oficial. Es una Biblia que, aparte de tener un muy buen texto, una muy buena traducción, cuenta con muy buenas introducciones a cada uno de los libros bíblicos, muy esquemática, muy organizada, muy buena para que esté en nuestros hogares. La Biblia de Jerusalén se le llama así porque es obra de la Escuela Bíblica de Jerusalén y de la editorial de Clede Bauer en Bilbao, ¿verdad? Esta Biblia es muy buena, se cree que es la más acercada al texto original. Sin embargo, por ser la más acercada al texto original, es muy poco comprensible para muchas personas. A esta versión se le cree la más recomendada para estudio, porque tiene muy buenas notas exegéticas, es decir, muy buenos comentarios, notas a pie de página. Si ustedes leyeran texto y contexto, es decir, si se detuvieran leyendo el texto en cada uno de los asteriscos que nos remiten a una nota a pie de página en la parte inferior de nuestras Biblias, tendríamos un panorama muy amplio y muy completo de lo que nos quiere decir el Señor en su palabra. Es una Biblia también cara. Sin embargo, la editorial Sepan Cuántos de la Porrúa también ha hecho una versión de la Biblia de Jerusalén más económica, con pastas muy flexibles y con hojas también muy económicas. La Biblia de nuestro pueblo, también llamada la Biblia del Peregrino, es obra de Luis Alonso Shekel y su equipo, un sacerdote jesuita que ya murió en el 2008, pero que trae muy buenos comentarios y con un corte pastoral a cada pasaje bíblico. Así, por perícopas, por pasajes lógicos, nos va explicando, y con estos tintes pastorales, la palabra de Dios. El padre Luis Alonso Shekel quiso que la Biblia llegara a todos los hogares. Por eso permitió que esta Biblia, la versión de la Biblia del Peregrino o la Biblia de nuestro pueblo, se subiera totalmente en PDF, archivo PDF en Internet, de tal suerte que cualquier persona puede acudir a la página de esta Biblia y bajarla gratuitamente. La Biblia de los jóvenes es una Biblia de la editorial Verbo Divino. Tiene muy buenas notas, mapas, oraciones y temas apropiados para la juventud, con un lenguaje muy atractivo, con unas imágenes muy buenas, y también a colores o con versión económica, blanco y negro, etcétera, con distintos costes, en distintas letras, pequeña, más grande. Y también, como ustedes pueden ver, es una Biblia pues muy accesible. Las personas la pueden comprar con facilidad, y esta Biblia trae la particularidad de tener la versión de la Biblia de América. O sea, enriquecida esta versión, esta traducción para los jóvenes, adaptada pues para los jóvenes. Tenemos también la Sagrada Biblia.
De la editorial San Pablo, muy socorrida en eventos sacramentales, por ejemplo, primeras comuniones, confirmaciones, bodas, 15 años, etc. Es una buena traducción, no es la mejor. ¿Qué es lo atractivo de esta versión? Pues las portadas, ¿verdad? Que ya vienen impresas con los distintos eventos sacramentales. Son muy socorridos pues para regalarse en eventos sacramentales, como primeras comuniones, bodas, confirmaciones, 15 años, etc. Es una Biblia pues muy frecuentada para los eventos sacramentales. Por último, les presento la Biblia temática. Advierto, no es la Biblia, es decir, no comienza con el libro del Génesis ni termina con el libro del Apocalipsis. Ofrece por temas la traducción de la Biblia de Jerusalén. Es muy útil para utilizarse, por ejemplo, en escuelas bíblicas o cuando nosotros queremos hacer algún acercamiento de estudio bíblico. Por ejemplo, yo quiero saber qué dice la Biblia del tema misericordia. Entonces acudo como en un diccionario a la letra M, busco misericordia y allí vienen todas las citas que hablan de la Biblia acerca de la misericordia, o las más importantes, obra pues del padre sacerdote jesuita Louis Godsells. No es entonces la Biblia, presenta la Biblia por temas. Podemos usarla mucho para que nosotros, ¿verdad?, podamos profundizar en alguna palabra de la Sagrada Escritura. Pues aprovechemos este mes particularmente para leer sus páginas, para estudiarla, para empaparnos de su mensaje, que realmente es el mensaje que Dios desea comunicarnos. Y esforcémonos por vivir de acuerdo a lo que nos enseñan sus libros. Termino diciéndoles y deseándoles feliz mes de la Biblia. Muchas gracias.